Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Nos volvemos a encontrar después de 7 días en este diálogo abierto y con Manuel Pérez Rendón, y hoy vamos a hablar de los cristianos en la hora de la pandemia. Tenemos como invitado el profesor Yatensi Bonilla, que es especialista en lenguas antiguas, hebreo, arameo, griego. Ha sido profesor de la Universidad Pontificia de Quito y de otros seminarios también, del Semisud, donde es vicepresidente además. Ha estudiado en su alma mater de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Es un gusto recibirles y comencemos acerca de este tema, los cristianos en la hora de la pandemia. Manuelito. Bueno, es grato para mí estar aquí con ustedes. Esperemos que lo que decían, si yo después de todo este proceso, o arde o me teme o me santifique. Pero bueno, yo creo que es importante ubicar este tema hoy en América Latina. Además, yo creo que es importante, ¿no? Porque por un lado tenemos una pandemia que está afectando la salud de nuestros pueblos, y por otro lado tenemos unas pandemias político-ideológicas, ¿no?, que también están destruyendo nuestros pueblos. O sea, frente a estos dos temas, yo sí creo que y la necesidad de ubicar realmente cuál es el papel de los cristianos en América Latina, ¿no? Yo sí creo que es importante, porque tenemos, por ejemplo, una señora Yáñez, que en nombre de la Iglesia se toma el poder, en nombre de la Biblia, de un sector evangélico, asalta el poder y generan una masacre en Bolivia, ¿no? En Brasil, que detrás de un proceso pseudoelectoral, también una secta o grupos evangélicos se toman el poder y están arrasando con los pueblos y beneficiando sectores de poder. Y aquí tenemos una iglesia católica que tampoco dice nada en el mundo. Bueno, eventualmente el Papa ha dicho cosas importantes sobre algunos temas importantes, la comunicación, la solidaridad, la ecología, pero realmente la Conferencia Episcopal Ecuatoriana es cómplice y encubridora, o por lo menos, claro, el silencio que tiene. El dicho popular dice: el que calla otorga. La complicidad con el tema del manejo doloso de la política y cómo se está afectando brutalmente a nuestros pueblos en el Ecuador. Claro, fue muy ágil, muy eficiente en el tema de la movilización de octubre para pretender tapar y ser cómplices también de estar al lado del gobierno para enfrentar la movilización del pueblo contra el gobierno. A mí sí me preocupa estas pandemias. ¿A dónde está lo ecuménico? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Qué implica esto? Frente realmente a estos gravísimos problemas que tiene América Latina, donde estos grupos, no sé, como católicos, estos grupos cristianos, porque hay cantidades, ¿no? O sea, dentro de la Iglesia Católica también hay una cantidad de grupos, ¿no? Desde grupos paramilitares como los Heraldos del Evangelio, el Opus Dei, hasta sacerdotes y gente que ha tenido un compromiso muy ético frente a la lucha de nuestros pueblos, ¿no? A mí sí me preocupa discutir. O sea, yo creo que es importante que nuestro pueblo entienda cuál es y qué dice nuestra iglesia, nuestros cristianos frente a estos temas, ¿no? Profesor Yatensi Bonilla, le recibimos con muchísimo interés para escucharle. Aquí también pusimos una frase que es utilizada sobre todo después del Vaticano II, que es los signos de los tiempos. ¿Sí? Entender esta pandemia y todo lo que ha dicho, en nuestro caso, en nuestro Ecuador, esta parte de la corrupción parece ser tan metida no solamente en la parte superficial, sino en las estructuras, cosa que le hace algo endémico. ¿Qué nos dice usted acerca de esta figura de
de los signos de los tiempos y su lectura. Gracias, Padre Fermín y Manuel, por esta cordial invitación. Mire, la pandemia ha sido leída como algo catastrófico, como algo negativo, como lo peor que ha aparecido en la segunda década del siglo XXI. Pero yo tengo otra lectura positiva. La pandemia es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque la pandemia le está diciendo a la humanidad: vuelve a darle a la existencia humana otro significado. Mire, la influencia capitalista, materialista, nos había creado estereotipos de qué es la felicidad y el éxito, el mundo en preciosidad, y el hombre se había convertido en un objeto de consumo por los mercados. Todo ser humano era un futuro comprador de las grandes empresas para mantener viva la economía mundial. Y el mundo caminaba rápidamente. Un mundo tan rápido, donde el concepto de éxito era tener el mejor carro, una cuenta bancaria jugosa, tener una felicidad con los mejores títulos, un mejor estatus de vida. Esa era la felicidad. Y todos trabajaban para una felicidad futura, para un futuro que tal vez nunca vendrá. Entonces, también el mundo estaba tan rápido, tan materialista, que muchos se estaban suicidando. Inclusive, como dijeron ustedes, la sociedad estaba enferma. Hay una sociedad enferma. Todos nosotros estamos contaminados con ese virus del materialismo. Y yo creo que esta pandemia también nos ayuda a reflexionar sobre el sentido de la vida espiritual, religioso y político. También crecía la corrupción. ¿Qué era ser político? Era tener las ganas de saquear. Ese era el concepto de un político: saquear, tener la oportunidad para saquear. No importa si son de derecha o son de izquierda. Aquí yo no voy a absolutizar ninguna tendencia. Hay poderes políticos de derecha tan corruptos como poderes políticos de izquierda. Y la sociedad está llena de eso. Y aquí Cristo tiene la razón. Lo que marca la diferencia moral no es tanto la obra, sino el corazón humano. La intención en el corazón, como lo dibujó Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Ahora, en el tema religioso, teníamos una religión sacra y un mundo profano por otro lado. Ni lo profano se encontraba con lo sacro, ni lo sacro le daba sentido a lo profano. Y yo creo que tanto las corrientes cristianas católicas por un lado y protestantes evangélicas por otro lado estaban divorciados con la realidad, venerando a lo sacro y el mundo perdido con la influencia del secularismo. Entonces, yo creo que la pandemia, si la asimilamos bien desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del significado de la existencia, tenemos que aprender mucho. Mucho. La pandemia nos puso en cuarentena para realmente repensar qué significa el significado de la existencia humana. Hay que volver a los principios evangélicos de ese gran liberador político llamado Jesucristo. Ahora, frente a lo profano y lo político, quiero hablar sobre Jesucristo para entender la clave de la interpretación de nuestra existencia. Cristo para mí es la figura espectacular que une lo sagrado con lo profano. Y aquí Manuel va a estar de acuerdo conmigo bastante en esta definición de la política. Si recordamos, Manuel, la palabra política la acuñó los famosos filósofos griegos, y uno de los que le dio una orientación política hermosa fue Platón en su obra La República. Política viene del griego polites, ciudadano, polis, ciudad. ¿Y sabe qué era política en la pluma y en el cerebro de los griegos? La búsqueda del bien común, que estaba representada en las urbes, en la antigua Grecia. Ahí nació el concepto de política en el pensamiento filosófico de la antigua Grecia. La política es la búsqueda permanente del bien común. Oiga, qué lindo concepto de política. Y si revisamos a Jesucristo, Jesucristo es el primer político cristiano, porque su muerte, su predicación, su pensamiento liberador es una búsqueda permanente del bien común de un pueblo judío que se moría de hambre.
con una hiperinflación en ese momento por el poder político romano. Entonces, Cristo pone lo sagrado, el Padre lo pone al servicio de la sociedad. Une lo profano con lo sacro. El Hijo de Dios, si aceptamos los antiguos dogmas, tanto protestante como católico, que Cristo es Dios, muy bonito, Dios mismo, sacro, se vuelve profano, mundano en la encarnación. Y siendo profano, le enseña al hombre a buscar el bien común entre ellos, entre el pueblo, y también buscando el bien común se relaciona con lo sacro. O sea que lo sacro y lo profano no se puede separar. Pero nuestro pecado personal, nuestros intereses personales, sociales, han separado por una parte la religión, que no sirve para nada, utópica, y por otra parte la corrupción social y dirigida por la corrupción política con el hambre de poder y de enriquecerse ilícitamente. Entonces yo creo que hay que, si somos cristianos, ya sean católicos o protestantes, tenemos que hacer una relectura de qué significa ser cristianos en la figura perenne de Jesús. Cristo sacro une a lo sacro a lo mundano con un concepto de política. Buscó el bien común de la sociedad. Y yo creo que el más grande político de la historia es Jesucristo, que nos toca volver a repensar de qué significa esta pandemia para ahora. Una de las frases interesantísimas para ver el papel de los cristianos en la sociedad y lo que usted nos está compartiendo, pues sería esta frase de ser sal del mundo, sal de la tierra y luz del mundo. Ahora, ¿no se ha hecho esto? O sea, deberíamos retornar a ver lo que se ha hecho y si aquello que se hizo, cuáles fueron sus defectos. Sería interesante hacer este ejercicio, porque si no se lo hace, ¿cómo se puede cambiar una realidad que nos es desconocida? Para mi modo de ver, el gran aporte y para mí, el fundamental del Concilio Vaticano II, precisamente es esta exigencia para que quienes quienes son cristianos, porque el llamado es a todos los cristianos, y hay que quitarse ese clericalismo que lo que hace es una reducción y muchas veces no tan feliz, más bien podríamos decir una cosa un poco infeliz. El caso está en que todos los cristianos son responsables del mundo donde viven y tendrían que ser sal de la tierra y luz del mundo. Más, ¿cómo hacerlo si no se puede conocer esa realidad, si la realidad le es desconocida para sí mismo? No sé, Manuelito, si puedes añadir otro comentario más. O sea, en teoría como que sí funcionan muchas cosas, ¿no? Pero yo creo en la práctica, o sea, cómo las iglesias, todas las iglesias, o sea, ni siquiera sé, o sea, porque creo que hay cientos de iglesias ahora cristianas en el mundo, ¿no? O sea, uno a veces no entiende. O sea, lo ecuménico tampoco funciona mucho al interior, porque todo es como que tantas iglesias generan también tantos dioses que parece que son diferentes, porque son a veces como que son enemigos, ¿no? ¿Cómo funciona el signo de los tiempos ahora? ¿Dónde está la presencia de estas iglesias siendo consecuentes con lo que Tensi decía, el tema de esa consecuencia cristiana de ese hecho político? Porque nosotros vemos a estas iglesias siempre vinculadas al poder político de los poderosos contra los pueblos. En toda América Latina pasa eso. Las conferencias episcopales siempre vinculadas a los grupos de poder económico, político y militar. ¿Qué se dice en Colombia, por ejemplo, de todo el tema del narcotráfico, de la parapolítica, que es parte del gobierno colombiano? ¿Qué se dice de todo lo que están haciendo en Bolivia, Brasil, lo que pasa en el Ecuador? No vemos nada, ¿no? Al contrario, si hay algún sector social que se subleva, ahí interviene la Iglesia Católica en contra de los pueblos. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre todo el tema y las iglesias protestantes, evangélicas en los Estados Unidos mismo? El manejo doloso del Trump sobre el tema de la Biblia. Cómo se está asesinando a los pueblos, a las minorías étnicas, porque no sé si son minorías, los negros, los latinos en los Estados Unidos. Entonces uno dice, ¿dónde está este signo de los tiempos? ¿Cuál es el papel de esta iglesia? ¿Dónde está esta consecuencia? O sea, nosotros entendemos que ser cristiano es ser consecuente con sus pueblos, ¿no? Lo que tú decías, ese Cristo que entiende que los hombres, que hay que luchar por los hombres para poder ser
para poder obtener la salvación y purificarnos y ser humanos y seres a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que te dicen. O sea, ¿dónde está ese compromiso bíblico con los hombres, no? ¿Qué dicen nuestras iglesias? ¿Dónde está el signo de los tiempos? Uno se pone a cuestionar, ¿no? Porque estamos viendo masacres contra los pueblos. Aquí mismo tenemos un genocidio político, una persecución a la clase obrera, miles, cientos de miles botados a la calle, cientos de familias en la indigencia y en la pobreza. Y estos tipos se dicen cristianos, ¿no? Moreno debe ser católico, apostólico y romano. Bueno, romano no creo. Y los socialcristianos, o sea, gravísimo el tema. O sea, hoy creo que el poder ya no quiere ser muy romano, porque de todas maneras tienen a un Papa Francisco que yo sí creo que de alguna manera sí ha sido consecuente con este signo de los tiempos, ¿no? O sea, a mí me preocupa realmente eso. O sea, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Dónde están? ¿Dónde está esta iglesia? ¿Sigue siendo cómplice? Ese es el signo de los tiempos, su complicidad con el poder político y los genocidios y los crímenes que están cometiendo contra la humanidad los grupos de poder. Mire, Fermín y Manuel, yo creo que la iglesia ha fallado para entender los signos de los tiempos, que es importante, la función profética. La función profética de la iglesia es vital para descifrar, decodificar y entender los tiempos. Mire, el Antiguo Testamento. Repasemos el Antiguo Testamento, el contexto histórico político. El peor error es cuando una estructura religiosa se casa con un poder político. Esto se llama una alienación. Es alienación. Ya lo profano no se siente iluminado por lo sacro. Lo sacro se casa con lo profano. Eso no es el sentido. Lo sacro da sentido a lo profano, enriquecerlo, iluminar, ser una luz de salvación, como hizo Jesucristo en la encarnación, unir lo sacro con lo profano. Mire, el Antiguo Testamento, recordemos, cuando el gran imperio babilónico tomó Jerusalén, el reino de Judá, en el 587 a.C., los profetas de aquel entonces, como un Jeremías, un Isaías, cumplieron una función profética de denunciar tanto el pecado de los judíos, porque ellos denunciaron la corrupción política de los reyes del sur. Y como consecuencia de esa corrupción política, ellos veían el juicio de Dios como un castigo por la corrupción. Oiga, si uno estudia la profecía inteligentemente, sociológicamente, para los profetas de antaño como Jeremías, Isaías, todos ellos, la profecía como un anuncio del castigo de Dios era en base a una descomposición social cuando los poderosos judíos saqueaban y explotaban a los pobres. Entonces los profetas como Isaías, Jeremías, hicieron una teología de la justicia social. Y cuando no había justicia social, no igualdad, no, equidad, entonces venía el castigo divino que se iba anunciando a través de la voz profética. Pero las profecías no eran tampoco desesperanzadoras. La labor del profeta era invitar a los ricos, a la clase política, de que se arrepienta hacia una equidad social. Y si no había arrepentimiento, ahí venían los oráculos proféticos como anuncio de que Dios no estaba de acuerdo con la desigualdad, la explotación, y venía un castigo. Pero si uno revisa el contenido de los profetas del Antiguo Testamento, giraba en torno a denunciar el pecado social. El pecado social, la desigualdad, era vista algo que iba en contra del corazón de Dios, y el mismo Dios castigaba. Ahora, eso era lo bueno. ¿Cuál era el problema del Antiguo Testamento? Cuando los sacerdotes y los profetas se casaban con el poder, todo se dañaba. Y eso fue lo que pasó con el cristianismo, Manuel y padre Fermín. Lo peor que le pasó al cristianismo fue elevarlo al rango de religión, con el famoso edicto de tolerancia 311 con Galerio, y el edicto de Milán 312 con Constantino. En los 4 primeros siglos, la iglesia era perseguida por los emperadores. La iglesia no era una religión, era un movimiento de oposición a la tiranía romana. La iglesia se demostró opuesta a los poderes de Nerón y de Domiciano.
en el 90 después de Cristo. Entonces, la iglesia fue como un movimiento de resistencia frente al poder imperial. ¿Y cómo era la resistencia? La iglesia nunca participaba en ser parte de ser soldados. Muchos cristianos no estaban en la fila del ejército romano porque significaba matar. Entonces, ellos se retiraban pacíficamente. Al retirarse del ejército sin decir nada, era una oposición. ¿Sabe dónde dañó la iglesia su misión? Cuando Constantino, el primer emperador cristiano, convierte la iglesia en un poder político. Se casó. Roma se casa con la iglesia. Y a partir de ahí, la iglesia, que tiene líderes, siempre está inconscientemente al lado del poder. Oye, yo me he puesto a estudiar esto, créanlo, Manuel y Fermín. Yo he investigado. Como que se repite una lógica. Tanto en la iglesia católica como en la protestante, siempre nuestros líderes tienden inconscientemente a casarse con el poder político, o sea, quien sea. Esto es una enfermedad de todos los siglos. Y yo creo que hay algo aquí psicológico. Yo conozco líderes buenos, sacerdotes buenos cuando no tenían poder, pastores buenos cuando no tenían poder. Cuando tienen poder, pasa algo. Como que se casan con el poder. Parece que el poder es un virus que está en la genética psicológica del humano. No sé, yo quiero entender así. Y agradezco al coronavirus, porque este bendito virus le enseñó a la humanidad a ser humilde. Grandes presidentes orando. El presidente de Estados Unidos cuando oraba. Grandes presidentes invocando a Dios. Y visto millonarios que eran soberbios con la agenda ocupada, ahora humildes con todo el tiempo en sus casitas, porque la vida está por encima del poder. Oye, el coronavirus me enseñó que primero hay que vivir y después buscar algo. Entonces, yo creo que este virus hay que asimilarlo como una alerta a nuestra psicología inconsciente del poder. La peste en otros tiempos era interpretada como una directa intervención de un castigo divino, era así pensado por muchos, y era tratado de esa manera, por lo tanto, para aplacar la cólera, ¿no? Y habría que hacer algunas acciones. En este caso, importante, la introducción del pensamiento crítico. El pensamiento crítico ya enseña y dice, atención, estamos ante un virus es esto, y el tratamiento debemos encontrarlo utilizando estas herramientas. Eso ocasiona que muchas instituciones religiosas pues se encuentren un poco desconcertadas porque no tienen que predicar. No tienen que predicar, en este caso, una conversión. O sea, la conversión en ¿a qué conversión se puede? Antes decían la conversión, habían pecado y encontraban por ahí algunas brujas que se les purificaba con un acto de misericordia con el fuego, ¿no? Porque era esta idea difundida entre la población de que el fuego tenía esta capacidad purificadora, que una vez que se consumía aquello que era parte del cuerpo, la parte negativa, etcétera, se purificaba el alma. Es una teoría, claro, una forma de pensar, ni siquiera creo que es una teoría. Entonces, el caso está que ahora tenemos el pensamiento crítico, la conciencia crítica. En el Ecuador hemos visto esto en una parte sorprendido por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Sí ha puesto algunas actividades al respecto. Por ejemplo, llamó primeramente a todo lo que es a revisar el rito, los ritos sacramentales, ¿no? Y después ha cerrado los templos, precisamente para buscar en el fondo de qué se trataba, ¿no? O sea, de qué cosa era y cómo poder combatirlo. A nivel ecuménico, usted que está dentro de este movimiento, supongo que existe este encuentro ecuménico. ¿Qué se hace al respecto para poder ayudar a aportar ese conocimiento necesario, porque es por donde se soluciona la pandemia, por medio del conocimiento? Es interesantísimo ver cómo ha habido la evolución del uso inclusive de la mascarilla, ¿no? De la mascarilla, o sea, de todo aquello que viene a ser ya un verdadero protocolo ante un enemigo que al principio era casi invisible. ¿Qué cosas se han hecho a nivel ecuménico para
ayudar a la gente al afrontar el COVID-19? ¿Usted sabe algo? Bueno, había antes, padre Manuel, un pequeño grupo ecuménico entre algunos sacerdotes católicos. Ahí estaba el antiguo rector de la Católica, que ahorita es obispo, Terán, que fue obispo de Ibarra, estaba él ahí. Sí. El que siempre nos criticó fue alguien, Arregui, que fue arzobispo de Guayaquil, Opus Dei, extrema derecha, que me cae mal este movimiento, por cierto, no lo puedo disimular. Nos criticó este pequeño movimiento ecuménico. Estaba el jesuita, Terán Luder, que no sé nada de él. Estaba también Lauren Fernández del Verbo Divino, no sé si lo conoce, un amigo mío, amigo del alma, buen amigo mío, nos conocemos muy bien, del Verbo Divino. Estaba del ala católica, habían 2 sociólogos, 2 profesores de la católica. Del ala protestante estaba el presidente de la Confraternidad Evangélica, Estuardo López, Felipe Adolf, argentino, que fue el secretario del CLAI para América Latina, y otros, y mi persona. Pero el problema es que el mundo ecuménico no tiene una fuerza grande, porque en el fondo la estructura católica romana no aprueba este movimiento, ni tampoco las iglesias evangélicas aprueban el ecumenismo. Las iglesias católicas evangélicas fundamentalistas ven el ecumenismo como un pecado, y también el Opus Dei, la parte más conservadora católica, ve el ecumenismo como un problema. Entonces, el ecumenismo era una reunión de amigos que nos reuníamos a conversar, pero no tenía mucha incidencia, no había mucha incidencia. La conferencia episcopal nunca aceptaba el ecumenismo abiertamente, ni tampoco las iglesias conservadoras. O sea que el ecumenismo nunca ha trascendido para más. Solamente subsiste, mejor dicho, ahí con grandes penas. Ahora, en el tiempo de este virus, el movimiento ecuménico ha desaparecido, porque la gente está más metida para sobrevivir que para un diálogo de esa naturaleza. Sí, yo comparto lo suyo, porque realmente los únicos que de alguna manera dieron cuerpo realmente al ecumenismo, por ejemplo, Juan 23, ¿no? Él desarrolla de los temas del ecumenismo, y después Medellín, Puebla, todo es como que se desarrolla, se implica eso. Pero también hay que entender que muchos de estos sectores fundamentalistas de las iglesias, de los protestantes, también entran en América Latina para hacer pedazos, inclusive propuestas proféticas, por ejemplo la de Monseñor Proaño. Son sectores evangélicos financiados desde los gobiernos básicamente norteamericanos, que entran a pretender dividir y destruir el trabajo profético de Proaño en Riobamba. Por eso yo sí creo lo que usted dice, o sea, pero ¿cómo dejar de creer solo en las palabras? Yo he oído aquí textos, por ejemplo, el otro día vi un tipo de derecha que justificaba y hablaba de la teología de la liberación, su preocupación por los pobres. No es cierto. La teología de la liberación no solamente se preocupa de los pobres, busca que los pobres salgan de la pobreza y luchen por la justicia y luchen por transformar las estructuras políticas que someten a la gente a la pobreza, porque la pobreza material genera pobrezas espirituales de otro tipo. Claro, lo que usted dice, lo profético, ¿cómo se expresa lo profético? Porque porque yo creo que lo profético es anunciar la verdad, la palabra, en este caso de Cristo, que es el compromiso con los hombres. A través de los hombres se expresa realmente la teología de la liberación, pero también denunciar todo lo oprobioso, lo criminal, cómo están sometiendo a nuestros pueblos a través de las pestes, a través de la propaganda, a través del crimen organizado, a través de las guerras, sometiendo a nuestros pueblos a la ignominia, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa palabra de estos sectores evangélicos, cristianos, católicos? ¿Dónde están? Proaño, en América Latina había una cantidad de profetas hace algún tiempo, pero bueno, yo creo que de alguna manera nuestro actual Papa algo está haciendo realmente por limpiar inclusive desde adentro su propia iglesia. Y ha tenido cosas fuertes frente a enfrentar temas gravísimos como el tema del manejo doloso de la comunicación, por ejemplo, en el mundo. Pero como que los curas, los sacerdotes, las conferencias episcopales, estos grupos evangélicos, están haciendo todo lo contrario de lo que dice el propio Papa.
estamos viendo en América Latina el papel de estos grupos. Aquí mismo, claro, hay una cantidad de criterios que ubican claro, el tema de la unión de las iglesias como un tema demoníaco, ¿no? Fin del mundo. O sea, una cosa seria. ¿Dónde está ese papel profético de estas iglesias? ¿Quién está recuperando la palabra de Cristo, su compromiso con los pobres? O sea, como que no vemos, no sentimos. Como que ya perdieron toda perspectiva histórica, ¿no? O sea, son lo que pasa aquí en la conferencia episcopal, ¿no? Un grupo de curas que están ahí, que son utilizados cuando el gobierno les interesa, ¿no? Para callar, para nada más. O sea, ya no cumplen ningún papel histórico. Oiga, ahí nos toca cuestionar, padre Manuel, el tema de la jerarquía. Mire, cuando usted estaba hablando, usted me ayudó a recordar el gobierno eclesiástico en la iglesia primitiva. No habían jerarcas en la iglesia primitiva, sino mártires. Y el mártir era un líder, no por el poder político de su palabra, de sus propuestas, sino por el poder político de su vida que lo ofrendaba al pueblo. Los grandes líderes de la iglesia mártir, que la necesitamos de nuevo, esos líderes eran personas que se ganaban el liderazgo cuando eran torturados por el poder romano, cuando ofrendaban la vida por la causa del evangelio y por los pobres. Ahí el pueblo, la iglesia los nombraban líderes. Pero ¿dónde vino esa estructura pedante, con todo respeto, pedante de la estructura jerárquica? Arzobispo, cardenal, obispo, abajo el clero y abajo el laico. Ese concepto me cae mal, es antibíblico y anticristiano. El laicado y ¿cómo se llama? Padre Fermín, ayúdeme con la terminología. Los laicos y el clérigo. El clero. Separar dos mundos. Ya el hecho de tener un lenguaje que descalifica al clero. ¿Quién es el clero? La jerarquía, el poder. Los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Las masas. Eso para mí ya es un lenguaje opresor. El clero, sacerdote, con todo respeto, yo sé que usted no es así. El clero, los obispos, sacerdotes, conferencia episcopal, cardenales. Por otra parte, el laicado, el pueblo, que no está en lo sacro. Ya ese lenguaje es pecaminoso. Entonces, dentro del clero se da la jerarquía. Los obispos, bueno, hay muchos sacerdotes que lucharon, pero ya cuando los nombran obispos, cambian su misión profética y se casan inconscientemente con el poder. Para mí, la conferencia episcopal de cualquier país no sirve para nada, discúlpeme con todo poder, con todo respeto. Dígame una conferencia episcopal de un país, Argentina, México, Colombia, Ecuador, que haya luchado, que haya sido resistencia contra un poder opresor. Ninguno. ¿Quiénes son los que han luchado? Los misioneros. Yo aquí sí le doy un poquito de fuerza a las congregaciones, como los jesuitas, salesianos en América Latina, en la conquista. Ellos han sido un poder de resistencia, pero en cambio los obispos no. Un que otro obispo, ya está bien, de Salvador Romero, ya, mi respeto, pero ya son voces solitarias que los otros obispos no apoyan. Entonces, cuando yo conozco sacerdotes, miren, en el Ecuador, y no menciono los nombres, los conozco. Cuando eran sacerdotes, eran luchadores por el pueblo, en sus parroquias, en sus comunidades de base, luchaban por su gente. Cuando lo nombran obispo, cambiaron, se les borró la memoria histórica, porque aquí hay una maldición que yo no entiendo. Y usted explíqueme, Manuel, como sociólogo, explíqueme cuál es la maldición. Que un sacerdote, cuando estaba con la parroquia, tenía un discurso liberador, se vuelve obispo, su discurso cambia y se vuelve un discurso político que se casa con el poder. Esa maldición viene que cuando Constantino se casó con la iglesia. Yo no entiendo esta maldición. Es interesante porque me parece que quedamos en deuda con la conferencia episcopal ecuatoriana, sobre todo porque hablar de una persona
que no están aquí, sería interesante tenerlos también. Nos quedamos en deuda para un programa, para un programa después. Y también lo que sí me gustaría ver es, o sea, porque claro, ahorita estamos viendo solamente casi todo un defecto de la Iglesia Católica, pero quizás lo que habría que pensar es también en los grupos evangélicos, la responsabilidad que tienen. Y claro, más que eso, obviamente yo... ya que se hace alusión a lo que es la sociología, claro, el ejercicio del poder en el Ecuador es de este gamonalismo que tenemos, que cargamos encima, ¿no? Un gamonalismo que no ha dado paso a lo que es la verdadera sinodalidad, o sea, al trabajar juntos. Aquí, como bien se dice, y claro, a uno le pueden crucificar por decir que, claro, todavía siguen manteniendo ese poder absolutamente vertical que viene casi de Dios, ¿no? O sea, dice, sí, pero, hombre, y al otro, en el momento en que tú tienes el poder, a lo que se refería usted, es el poder que va a marginar todo otro criterio, ¿no? O sea, no hay escucha, no hay, y claro, ahí sí llega el gran pecado, que es, claro, cuando se cita los mandamientos, se olvida que el gran pecado es, o sea, tener la cabeza dura, o sea, no escuchar la palabra. Y claro, ahí está, cuando comienzan los 10 mandamientos, es Shama Israel, o sea, escucha, ¿no? O sea, aprende a escuchar el gran mandamiento. Ahora, en nuestro país, el Ecuador, ciertamente, ¿cómo decir? Caracterizado, estigmatizado, no me parece la palabra porque teniendo esa cuestión peyorativa, aunque podría ser que le cabe perfectamente por la religiosidad popular, donde el milagro aparece en su centralidad, o sea, la gente va a buscar milagros, o sea, en todas partes, en todos los santuarios ahí, y claro, de alguna manera eso se traduce también en el factor económico, cosa que es bastante deplorable, ¿no? Y claro, uno dice, sí, pero las estructuras tienen que mantenerse, cómo se mantienen, etcétera, ¿no? Claro, los grupos evangélicos han rescatado esto, lo que se llama la colaboración que cada uno tiene que tener por medio del diezmo. En la Iglesia Católica no se tiene eso, más bien se ha creado, se ha auspiciado una forma de esperar que la iglesia sea la que busque recursos desde el extranjero para poder repartirlos. Una cosa que, claro, también habría que profundizar. Pero yo regreso al milagro y lo que es la estructura propiamente me parece que del pensamiento de la gente. O sea, la religiosidad popular que busca milagros, pero también los que van y en busca de estos milagros a los grupos evangélicos. Los grupos evangélicos también, y de hecho, ya desde Max Weber, ¿no? Que va a señalar, a estudiar y hacer el estudio exacto de lo que será el espíritu del capitalismo y el espíritu relacionado con la iglesia reformada, o sea, y la iglesia calvinista sobre todo, al ver que el beneficio, o sea, que te vaya bien, es una cosa como un signo divino de tu elección. De hecho, en Norteamérica va a estar absolutamente auspiciado, justificado el hecho de que a los otros, como no son los que son elegidos de Dios, son los abandonados de Dios. Por lo tanto, pues los conquistadores pueden ir y ponerse en su lugar, ¿no? Haciendo desastres, obviamente. Yo quizás convendría que entremos en este caso de lo que usted ha dicho, unas palabras al comienzo me ha llamado muchísimo la atención porque me parece que por ahí estaría un camino de afrontar este problema. Usted ha dicho la intencionalidad del corazón, la intencionalidad del corazón. O sea, esto, ¿cómo podemos nosotros, como parte de la iglesia, como bautizados, siendo parte de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo podemos auspiciar para que esa primeramente se sepa qué cosa es la conciencia, qué cosa es el corazón, qué cosa es la reflexión o la intencionalidad, o sea, que yo quiera hacer una cosa? Eso habría que proponerlo, pero yo no sé si en la iglesia evangélica existe una promoción para el libre pensamiento, para que exista esa conciencia y para que exista esta intencionalidad del corazón que usted ha citado. Mire, Padre Fermín, antes de entrar a responder su buena pregunta, permíteme aclarar algo. Sí, he sido un poquito crítico con la conferencia episcopal, pero también soy crítico con los míos. ¿Cuántos pastores de iglesias piensan en enriquecerse sus bolsillos con los diezmos de la gente y jugando con la desesperanza de los cristianos? Aprovechan pueblos que tratan de huir del dolor buscando la fe.
Y entran muchos pastores que se aprovechan, forman grandes iglesias de 10,000 personas para enriquecerse. Esa es otra enfermedad por el otro lado. Como dijo Juan Pablo II, me gustan esas palabras bonitas cuando fue a La Habana, a Cuba, la primera vez, y lo recibió Fidel Castro en el aeropuerto. Y Juan Pablo II dijo un discurso que dijo: yo no estoy de acuerdo ni con el capitalismo radical que genera pobreza, ni con el comunismo radical que tampoco soluciona nada. O sea, él descalificó los extremos. Y me gustan esas palabras. Lo mismo digo yo. No estoy de acuerdo con las estructuras jerárquicas católicas romanas que no ayudan al pueblo, ni con las estructuras de poder evangélicas que hacen grandes mega iglesias que tampoco ayudan. Son entes de opresión también. Bueno, ahora, respondiendo a su pregunta, uno de los hombres que hay que volverlo a releer con un pensamiento liberador se llama Jesucristo. A mí me encanta, soy un obsesivo compulsivo por estudiar el Sermón de la Montaña de Jesús. En Mateo 5, y usted, padre, estudió teología y Biblia y lo sabe bien, Mateo 5 y Mateo 6 y Mateo 7. Y también es interesante, Manuel, desde el campo de la sociología, estudiando estos 3 capítulos de Mateo 5, 6, 7, que es lo que se llama comúnmente el Sermón de la Montaña. Y en el Sermón de la Montaña Jesucristo plantea los ideales éticos del nuevo reino. Pero lo que más me parece curioso, que Cristo ofrece una nueva ética. Pero la nueva ética que ofrece de Jesús está en discordancia con las otras éticas, sobre todo la ética judía. ¿Por qué? La ética judía calificaba de bueno o de malo la conducta, de una vez la conducta. Y Cristo pone un ejemplo. Los antiguos habían dicho: no adulterarás, porque el adulterio se medía en la cama. Pero Cristo dice, mire la innovación de Cristo como un pensamiento liberador. Dice él: yo os digo que cualquiera que codicia a la mujer, aunque no se acueste con ella, ya adulteró en su corazón. Cristo está diciendo que el fundamento de la nueva moral del reino no es la conducta en sí, es con qué intención usted ejecuta ese acto. Oye, interesante el nivel crítico de Jesús. Lo que pasa es que las iglesias dañaron a Jesús, lo volvieron un religioso aburrido y dogmático. Pero si usted estudia a Jesucristo como un pensador, es el más grande sociólogo activista de la humanidad. Ahora, sobre el homicidio, me encanta ese texto que Manuel le va a gustar, de Mateo 5, 21 al 23, sobre el concepto del homicidio. Dice Jesús: los antiguos habrían dicho, se refiere a la ética de Moisés, no matarás. Ahí me quedo un ratito. El concepto de homicidio para el Antiguo Testamento y para las comunidades judías del contexto histórico de Jesús era que el homicidio se medía en el acto mismo de matar, era quitarle la vida. Pero Cristo nos da un nuevo concepto de asesinato. Dice Cristo: pero yo os digo, todo aquel que calunie o se enoje contra su hermano sea culpable de juicio, o sea que tenga la misma pena de muerte que tiene un homicida. En la legislación judía, el homicida se aplicaba el antiguo concepto persa del sistema penal. Era ojo por ojo, diente por diente, según un sistema penal persa. Cristo está diciendo: así como el que mata el cuerpo sea ejecutado a muerte, también el que se enoje contra su hermano y destruya la moral del hermano, tenga la misma sentencia de muerte. ¿Qué quiso decir Jesús? Hay un nuevo concepto de homicidio, que no es solamente matar el cuerpo. Todo aquel que le quita la dignidad a una persona, el derecho a vivir, todo aquel que le quite la justicia a una persona ya es un homicida. O sea que Cristo amplió el nuevo concepto de homicida de la ética de la intención del corazón. Ahora, ¿cuántos teólogos de la liberación? Esa es otra cosa. Hay teólogos de la liberación protestante que escriben libros desde Miami, desde Boston, desde Chicago. Digo, ¿pero qué liberación están hablando? Son buenos escritores del discurso cuando viven en una larga potencia. Entonces, también cuántas personas usan el discurso de izquierda para enriquecerse. Esa es una teología. Entonces, depende con qué intención usted se vuelve un teólogo de la liberación, con qué intención usted protege o no protege al pobre. Cristo va más allá de la conducta,
va a la intención del corazón que a una persona se le caracteriza por realizar tal conducta o X conducta. Yo creo, padre y Manuel, que tenemos tanto protestantes evangélicos como católicos volver a releer el cristianismo, como lo dijo esas palabras Arnulfo Romero en Salvador: los pobres me enseñaron a leer el evangelio. Y yo creo que la injusticia, la miseria nos debe replantear la ética del Sermón de la Montaña. Y aquí entra algo muy importante de la enseñanza. Estamos fallando en la educación cristocéntrica, tanto católicos como evangélicos. Y al no dar una buena educación al laicado, a la gente, se le está privando el derecho a conocer el evangelio y a comprometerse con el evangelio. A ver, yo creo que aquí hay un problema grave, yo creo que hay un tema bien grave, lo que pasa en América Latina y en el mundo. O sea, ¿por qué se cuestionaba a la gente de la teología de la liberación? Por su compromiso con los pobres y por, supuestamente, la lucha social, la lucha por los derechos, siempre ha sido tachada como un tema de comunismo, ¿no? Izquierda. ¿Pero por qué? Si los derechos humanos son derechos humanos, siempre se los caracterizó así. Yo creo que las iglesias, y fundamentalmente las iglesias estas evangélicas, siempre han luchado por un proceso de individualismo exacerbado, ¿no? O sea, cómo se han ido destruyendo comunidades, cómo han ido destruyendo una cantidad de elementos. Y hoy son un elemento en América Latina de lucha antipopular disfrazada de lucha anticomunista. Están en el poder político. ¿Qué dice del homicidio? ¿Cómo es posible que las sectas, el propio cristianismo, los católicos también tienen estos curas, estos que acompañan en las guerras a los ejércitos, los capellanes castrenses? Cura castrense. ¿Cómo es posible que el capellán castrense del Ecuador bendiga las armas que van a matar peruanos y los peruanos tengan capellanes que van a matar ecuatorianos? ¿Cómo es posible el juicio del homicidio? ¿Quién cuestiona el crimen generalizado de los Estados Unidos hoy en el mundo? Sus ejércitos van acompañados de millones de misioneros de estos protestantes, católicos, de todos los grupos estos, a acompañar a los soldados gringos que matan a los pueblos. ¿Quién les cuestiona? Es lo que pasaba en la colonia. Yo creo que en la colonia el tema de la conquista era realmente, no era un tema solamente que la iglesia acompañaba, la iglesia era un elemento consustancial de la dominación en América Latina, político-militar. Entonces yo creo que el tema es, ¿por qué Monseñor Juan Pablo II? Ya digamos que había que cuestionar a Fidel Castro. ¿Cuál fue el criterio para cuestionarle al padre de Escoto, a Ernesto Cardenal en Nicaragua? Pero no solamente que lo acusó, los persiguió, los cañó, hizo todo lo que pudo para destruir cualquier posibilidad de que la iglesia, el compromiso de la iglesia en Nicaragua con los pobres. O sea, no es un tema solamente que fue a cuestionar, no. Cuestionan lo que creen que es que la justicia siempre lo empatan con la izquierda. Claro, la izquierda ha luchado muchísimo en América Latina porque tenemos un poder, y las iglesias vinculadas siempre al poder político. Todo lo que implica cambio y transformación es acusado, estigmatizado. Por eso es que las iglesias están vinculadas siempre al poder político y estigmatizan. ¿Cuál era el delito de Ernesto Cardenal? ¿Cuál era el delito del padre Escoto, canciller de la República de Nicaragua? O sea, ¿cuál? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué se permitió todo el tema, toda la corruptela, por ejemplo, de la Iglesia de Chile por el parte del mismo Juan Pablo II? O sea, dice, mientras puedan destruir cualquier posibilidad de justicia, hagan lo que quieran. Inclusive dedíquense a la pedofilia. Pero si se comprometen con los pueblos, les perseguimos. O sea, ya se acabó esa iglesia de ese cristianismo en la iglesia. Realmente defienden el tema del cristianismo. Lo que alguna vez venimos discutiendo. ¿Volvemos a las catedrales o volvemos a las ermitas, a la comunidad? Oye, ¿la iglesia pelea por la comunidad? O sea, yo creo que eso hay que pensar. O sea, uno dice, ¿por qué se sanciona a cierta gente? ¿Por qué a otros se les permite inclusive que violen, que hagan lo que les dé la gana, que se enriquezcan, siempre y cuando defiendan el poder político? Y eso ha sido parte, y son responsables las jerarquías católicas y evangélicas en el mundo.
Mire, Manuel, padre, el año pasado, no sé si usted se enteró, padre, trajimos en octubre, creo que fue octubre, el año pasado, este año que pasó, en el 2019, trajimos al CIMISUD, donde soy vicepresidente y fundador, a Leonardo Boff. No sé si se enteraron o no. No. Le vamos a pedir que nos envíe, que nos tenga en cuenta en su lista de invitados. Sí. Mire, trajimos a Leonardo Boff. Usted sabe que Leonardo Boff es uno de los corazones serios académicos de la liberación. Es como decir el papá de los teólogos de la liberación, tanto del ala católica como protestante, porque todos los otros, como Gustavo Gutiérrez, sacerdote de un pequeño barrio en Lima, se alimentaba de Leonardo. O sea, Leonardo era como el genio de la liberación, el antiguo cura franciscano. Lo trajimos como CEMISUD, como un seminario que, aunque sea evangélico, también está comprometido con la justicia. Lo trajimos. Inclusive mandamos una nota a la conferencia episcopal, y eso a mí, y con la decana, con el rector del CEMISUD, nos enfadó. Mandamos una nota a la conferencia diciendo que venía Leonardo Boff, y créanlo que ni la conferencia episcopal se dignó a contestar nuestra nota. Eso nos enfureció. Eso da mucho. Eso es una lectura sociológica. También nuestros jefes de Estados Unidos nos pusieron grandes problemas. Pero lo trajimos. Una semana estuvo con nosotros, porque él ahorita está trabajando mucho el tema de la ecoteología, la teología y el medio ambiente. Ahorita esa es su nueva agenda de Leonardo Boff como parte de la liberación. ¿Cuál es el punto? El punto es que ni a la conferencia episcopal le interesó este personaje, ni publicidad le hicieron, ni tampoco le interesó nuestros grupos evangélicos. Oiga, ¿qué significa? Que todo lo que sea compromiso, responsabilidad con el medio ambiente, con los pobres, eso no es la agenda de la iglesia. Ni católica, con todo respeto, ni protestante. Pero yo me refiero, cuidado, cuando digo iglesia no me refiero a todos. Yo aquí hago un divorcio. Esto no es la agenda de los grupos de poder. La jerarquía por un lado y la jerarquía por el otro lado. Entonces, eso ese gesto de que la conferencia ni siquiera dijo, qué bueno, por favor, invitamos a Leonardo que esté en la conferencia episcopal un rato dialogando en una reunión, ni tampoco los evangélicos de derecha. Entonces, eso da mucho que hablar. No, esto no le interesa a los grupos de poder, ni los unos ni los otros, la gente de los pobres. Ya cuando se meten en el poder, a no ser que tenga una personalidad profética como un Leonidas Proaño, que siendo obispo se salió del sistema a luchar por los indígenas, mis respetos, o el monseñor Nulfo Romero en El Salvador, que siendo parte de la jerarquía al ser obispo se salió de la agenda, discutido, criticado por los mismos cardenales y obispos. Entonces, pero se llama gente que tienen un carisma, una función profética, y la vocación de ellos, eso sí que son mi respeto, porque se salen del sistema, luchan contra el sistema y ejercen un liderazgo en favor de los pobres. Bueno, eso era un comentario. Nadie supo que vino Leonardo Boff al Ecuador, al CEMISUD, a nuestra casa, y nadie le interesó divulgar esto. Bueno, pues mucho se habla también de este bellísimo documento del Papa Francisco, que se llama Laudato Si, pero claro, muchos hablan, pero creo que pocos han sembrado un árbol en su compromiso con la vida, ¿no? Bueno, el Papa Francisco ha vuelto a repetir esa idea magistral de que la Iglesia no tiene que estar con derechas o izquierdas, ¿no? Tiene un criterio mucho más allá, que es el servicio al ser humano, a la dignidad del ser humano, y obviamente tiene que estar dirigida con ello. Ahora, lo que usted dice me parece súper interesante, pero no solamente ver a un monstruo de este que va a no dejar a establecerse en su
en su comodidad de su poder, cosa que el Papa Francisco ha dicho también, iglesia de salida, pero uno hay que ver las personas, ¿no? Cuando se decía que hay que tener, que hay que saber moverse, que hay que saber anunciar la palabra, anunciar el evangelio por los medios de comunicación, la iglesia compró muchísimos canales de televisión, ¿cómo se llama? Radios también, ¿no? Y producción. Sí, pero ¿y cómo se hace ese anuncio? Cuando parece ser que es el contenido el que base, cuando lo único que se repite es como usted ha dicho, algo de agenda, ¿no? O sea, esto me dicen que tengo que decir y esto es lo que digo. Más, habría que tener este feeling, como es de un gran amigo que seguro usted le conoce, que es Melvin Rivera Velázquez, que es un técnico de lo que es el podcast en América Latina y en los Estados Unidos. Claro, él es un impulsor de todo lo que sean los nuevos medios de comunicación para crear el pensamiento propio. Entonces, en este caso, lo que yo he escuchado con toda atención es esta forma de apartar lo demás, y con apartar a lo demás, marginar a lo demás, lo que se hace es se quita la capacidad, este llamado a todo cristiano, a todo hombre, a que pueda pensar por sí mismo. Y esto me parece una de las cosas más, una raíz de todos los problemas. Porque detrás de eso estamos, ya que usted entró en lo que es la intencionalidad del corazón y un poco, pero claro, estamos hablando del corazón. Y ahí ya entramos en lo que sería la contribución enorme que es el cristianismo y de Jesús sobre todo. Claro, es conocer. Ahora, ¿cómo uno puede conocer su propio corazón? Y recordar el gran llamado que hace el mismo Cristo, la conversión. Una cosa que tiene que ser permanente. O sea, no es que uno se convierte de una vez para toda la vida, sino que es un acto precisamente de encuentro personal y permanente de todo, para afrontar, para conocerse quién es y qué cosa puede realizar. Si es que esto no se da, como es el caso, como mismo citándole en el Evangelio, ¿no? Por los frutos se conocen a las personas, y por el fruto puedo conocerme a mí mismo, saber lo que se ha dicho, no solamente lo que hago, el acto o lo que he dicho, sino aquello que ha inspirado lo que hago y lo que he dicho. Ahora, eso, si es que no existe la paciencia de la reflexión del ser humano, si no hay este llamado a toda la gente a que pueda afrontar su propia existencia y conocer su propio corazón, no puede haber metanoia, o como usted quiera decirle en un término especial. El bien común, nosotros tenemos, usted lo ha citado, claro, pero a nivel teórico. Lo malo del nivel teórico, que es abstracto, pero sucede que en este caso, el summa causa nuestro, ¿qué cosa es? Para hacer el llamado, por ejemplo, a todos los ecuatorianos. ¿Qué cosa sería? ¿Qué cosa nos está convocando concretamente? ¿Qué cosa sería nuestro summa causa? ¿Qué cosa sería nuestro bien común para poder aportar al mismo? Para Manuel. Julito. Y dígame, yo estoy aquí oyéndoles, o sea, yo estoy santificándome en este proceso. Para evitar el fuego. Porque verás, yo creo que hay un tema, yo creo que realmente, o sea, yo cristiano, camino, lucha por la justicia, y si me topo con un pocotón de otra gente que no sea cristiano, que sean comunistas y luchan por la justicia, es mi amigo, yo camino con él. Pero pues, ¿cómo puedo caminar con gente que se dice social cristiana y tienen sumido a Guayaquil el 90% de la miseria, por ejemplo, ¿no? O atracan los fondos públicos pero es cristiano, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que... Primero yo, como cristiano, ¿por qué tengo que estar por encima del resto cuando mi obligación es ser profeta? Es luchar por la gente, es luchar con la gente, con los que quieran, con los que estén, sean ateos o no sean ateos. La evangelización es un tema testimonial. O sea, cómo yo soy cristiano siendo consecuente con lo que creo, lo que pienso. O sea, y si hay cantidad de gente que cree lo mismo que, o sea, cree la justicia, cree lo concreto de lo profético.
Pero es cristiano, no, eso no me interesa mucho, o sea, eso no nos debe interesar, porque el tema, el objetivo realmente es crear una comunidad de seres humanos, ser consecuente con ese pensamiento cristiano, porque los hombres pueden vivir mejor, porque los hombres pueden ser más humanos, ¿no? O sea, salir de esta, o sea, romper todos estos, porque si no sería creer lo que decía, lo que le cuestionaba la propia esta ministra del templo este frente a la Casa Blanca, ¿no? Un ignorante sale y dice, criminales son los que salen a luchar por los derechos humanos, y lleva la Biblia, un animal de esos, y entonces uno dice, eso tiene, ¿qué valor tiene eso? Eso es doloso, eso es mucho más grave de lo que, o sea, encima de que cometen un crimen, siguen cometiendo crímenes ideológicos, ¿no? Utilizando un texto sagrado para seguir engatusando y haciendo daño a los pueblos, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuál es el testimonio profético? O sea, Levo Morales, qué estuvo haciendo mal en Bolivia? Que justifica que sectores, claro, yo entiendo que muchos sectores católicos, evangélicos también, porque todo lo que es cambio, la conferencia episcopal tampoco dijo nada, y estos grupos evangélicos. En Brasil igual, Bolsonaro y toda esta gente. ¿Cuál es la posición de la gente frente al tema, al crimen, al genocidio que se está cometiendo? Lo que usted decía, el tema ecológico. ¿Acaso Brasil no está destruyendo más la Amazonía? ¿Acaso el capital no destruye la ecología y el medio ambiente? Entonces, en la medida que como está con el capital, no importa, ¿no? ¿Dónde está el mensaje profético? ¿Dónde está el...? Yo creo que hay que volver al estudio primigenio de la Biblia, a saber realmente quién es el Cristo, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? O sea, porque hay un manejo doloso de la palabra. O sea, cualquier tipo puede decir lo que le dé la gana a nombre de lo que sea. Pero lo que usted decía, por ejemplo, yo sí confío en un hombre honesto como es el Papa Francisco, y no porque sea un hombre, porque ha tenido posiciones mucho más radicales. Pablo VI, por ejemplo, un hombre bastante honesto, de buen corazón. O sea, yo creo que hay gente así valiosa, ¿no? Que nunca se definió por el comunismo, ni por el... No. Él caminaba y iba construyendo justicias, ¿no? En cambio, Pablo II sí tiene una práctica así brutal. El papel de él era una lucha contra el comunismo exacerbado, ¿no? Y permitir cualquier cosa. Mientras sea anticomunista, usted podía, como este cura en Miami, violar gente mexicana, no importa. Pero era anticomunista, entonces eso funcionaba. Lo bíblico, ¿qué es lo bíblico? El compromiso con los hombres y cuestionar todo acto que atente contra los derechos, la dignidad de los seres humanos, todo acto. O sea, el crimen, la explotación, la dominación, la creación de seres humanos, preocuparse por los niños, por la vida, por la naturaleza. Yo creo que ser cristiano es ser más, no sé, a veces uno, no sé, a veces medio pretender que uno puede dar lecciones de nada, pero, o sea, querer, ¿no? Amar, respetar, que les respeten. O sea, yo creo que yo he trabajado con alguna gente, lo mismo por años. Nos queda 5 minutos y menos todavía, Manuelito, para terminar. Yo te pediría que... sencillez de Monseñor Proaño era una cosa así increíble, ¿no? O sea, era un tipo desapegado de un millón de cosas. Caminaba, ¿no? Y podía igual ser un obispo lleno de cruces de plata, de oro, ¿no? O sea, o de medias moradas, no se podría ser no. Sí. Hay una palabra y una realidad que nos llama la atención. Y a mí siempre me llamó la atención cuando llegaba uno a la Compañía de Jesús y veía ese cuadro inmenso, esa forma de dar catequesis, los dos caminos, ¿no? La escatología, lo que va a terminar. Qué bueno que cuando ponían el infierno, no estaba ausente de mitrados ni de coronas, ¿no? O sea, el infierno estaba señalado para esta gente. Ahora, el matiz escatológico que debemos tomar en cuenta, o sea, la suerte del final, pero sin desvincular de lo que es la actuación histórica del mundo. Esto deberíamos tomarlo en cuenta. Y claro, a mí me parece que este es un olvido bastante importante que se debería correr. Sus últimas palabras, y qué gusto que haya estado con nosotros, estimado profesor. Bueno, y también muy agradecido con ustedes, con Fermín y con Manuel. Pues ha sido un diálogo muy bonito, enriquecedor. Mire, usted mencionó la escatología, padre, y yo creo que la escatología es la esperanza
de la humanidad y es también la esperanza de una justicia de la humanidad. Hay un libro que a mí me encanta leerlo, pero lo han leído muy mal, que es Apocalipsis. Apocalipsis describe todas las injusticias que el poder romano con la bestia llamada Domiciano cometió contra la iglesia primitiva. Y Juan, el que escribe Apocalipsis, está denunciando proféticamente con símbolos de la bestia, el dragón, está denunciando el pecado de injusticia contra los pobres cristianos. Pero también el Apocalipsis elabora que va a haber una escatología de esperanza, de restauración, cielo nuevo, tierra nueva, y que la justicia y la perfecta justicia y la paz va a reinar. Entonces, yo creo que el mensaje escatológico cristiano es muy importante. Una escatología que nos compromete ahora por trabajar por la justicia, pero que vamos a cosechar una gran justicia en un futuro escatológico. Bueno, y muy contento de haber estado con ustedes. Leonidas, el Taita Subversivo, es un documental que está en su última fase de la producción de José Zambrano Brito y gracias a todo el personal de AVE de Altura que nos permite tener a disposición los medios técnicos para este compartir con ustedes. Igualmente, si usted no tiene tiempo de escucharnos y quiere escucharnos donde quiera, cuando quiera, por medio del podcast, puede hacerlo. Gracias a Socialtegia nos encuentra en cualquier directorio de podcast. iTunes, Spotify, nos encuentra como diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Gracias a Café de Francesca, al trabajo que hacen en las comunidades, con las mujeres caficultoras de Río Inta. Y de esa manera también sembramos esperanza. Y hablamos de que la fe no es simplemente decir cosas, es realmente motivador cuando escucha las palabras de Jesús que dice, no solo el que dice, Señor, Señor, llegará al reino de los cielos, sino aquel que escucha la voluntad de mi Padre y la hace una realidad. Muchas gracias y nos encontramos en 7 días. Gracias, Manolito, y gracias a nuestro invitado especial. Un gusto. Muchas gracias. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.